La justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos. No terminé todavía. Punto y seguido con el tema del panorama nacional. Queríamos profundizar en un tema que estuvo resonando durante también estas últimas 2 semanas, que es la presentación del proyecto de La calle no es un lugar para vivir. Es un proyecto que contempla un montón de derechos humanos básicos. Siempre volvemos a esa idea de básico, pero... Básico, ¿no? Bien básico. Que la gente no duerma en la calle, estamos hablando, ¿no? Sí, por decir algunas cosas. No. O sea, respeto a la dignidad humana e integridad física. Derecho a la identidad personal. Derecho al uso y acceso a los servicios. De esto y un poco más, vamos a hacer una entrevista con Coti. Vista y entrevista. Estamos nuevamente al aire. Estamos en sintonía. No sé si Coti nos estás escuchando. Hola. Hola Coti, sí, ¿me escuchás? Sí. Ahora sí. ¿Cómo Antes no andás? escuchaba nada. Te habla Tomás, estoy acá con Macarena y con Germán. No sé ¿Cómo andás? si... Bien, muchas gracias por atendernos y sabemos que seguramente estás con muchas cosas. Yo no tuve el gusto de conocerte, me hablaron mucho de vos aquí. Qué miedo. Todas cosas lindas. No creas todo. No, fueron cosas buenas. Y hoy reflexionábamos al principio del programa que queríamos, este es el primer programa del año que hacemos y un poco que uno de los temas sea de alguien que participó en este programa es muy lindo. Así que nada, agradecerte por ese lado. Gracias, sí. Coti, no sé si escuchaste, estábamos hablando ahí, introduciéndonos de a poquito en el tema del proyecto de ley de La calle no es un lugar para vivir. Queríamos de primera mano, aprovechando el vínculo contigo, poder conocer un poco más cómo se está desarrollando, en qué etapa está y hablar un poco de esto de los derechos básicos que decíamos recién con Germán, a qué apunta bien el proyecto. Dale, ahora lamentablemente está todo un poco parado, pero no el proyecto de ley específico, sino todo en el Congreso está parado por toda esta situación de segunda ola, COVID, pandemia y demás. Se frenó un poco todo, así que había ya, por su suerte, se presentó en marzo, hicimos la presentación oficial en el Congreso, en el Salón de los Pasos Perdidos, con la presencia del Ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, y con presencia de Gabriela Torres de la Cedronar, Laura Alonso de Desarrollo y demás. Estuvo bastante bien, se presentó todo y ahora lo que sigue, como toda ley, o proyecto de ley en realidad, es que tiene que pasar por diferentes comisiones. Ya tuvimos la primera comisión hace 2 semanas atrás, donde ahí participan integrantes de todos los bloques y se pudo fundamentar un poco nosotros las organizaciones sociales que lo venimos desarrollando y que lo armamos, ¿no? El MTE, Proyecto 7 y Nuestra América. Bien. Ahí, se empieza después a debatir, ¿no? Nosotros hicimos toda la presentación y ahora desde el Congreso todos los bloques lo que empiezan a debatir y a proponer modificaciones. Después todo eso vuelve, si se acepta, no se acepta, pero ahora está en el trajín de la rosca política, básicamente. Bien, y te hago hay otra pregunta más referida por ahí al contenido del proyecto, en el sentido de algo que nos preguntábamos acá, que nos atravesaba, por lo menos yo hice la pregunta de, en San Martín quizás no vemos tanto la situación de calle, por lo menos acá en el centro, quizás en algunos otros lugares, y lo que amplía quizás un poco el proyecto es ¿a qué se refiere cuando hablamos de una persona en situación de calle, ¿no? En términos de los derechos. No sé si vos nos podés explicar un poco más ahí quiénes son estas personas en situación de calle. Ahí lo que pudimos exponer bastante claro y que de hecho va a traer un poco de controversia y por eso van a haber devoluciones y demás, son 2 conceptos fundamentales, lo que es situación de calle y lo que es riesgo en situación de calle. Y el proyecto de ley intenta abarcar ambos. Situación de calle es efectivamente la persona que transitoriamente o de manera definida, porque hay algunos que están hace años, están alojados en la vía pública básicamente. Porque no pueden alquilar una pieza, no pueden tener su casa y viven en la calle, eso por un lado. Y por otro lado hablamos de lo que son riesgo en situación de calle. Y cuando hablamos de riesgo en situación de calle, nos referimos a, por un lado, aquellas personas que están, por ejemplo, salen de un penal y no tienen una vivienda donde ir, salen de una institución de salud y no tienen una vivienda donde ir, las personas que viven en condiciones pero netamente vulnerables, como pueden ser aquellos ranchadas o barrios que no están incluidos dentro de lo que fue el RENAPER, ¿sí? La ley del RENAPER. Claro.
que son varios, y de hecho es más, hasta me animo, Tommy, a contradecirte ahí en lo que dijiste. En San Martín hay. Sí. De hecho, sin ir más lejos, el vecino que falleció en Chacra 4, Sí. bueno, es una de las Sí. personas que claramente podemos involucrar y podemos incluir dentro de este proyecto. Es a ese tipo de personas también a las cuales está abocado. Sí, tal cual, tal cual. Yo igual un poco pensaba también esto, como Tommy, ¿no? ¿Cómo andás, Coti? Tanto tiempo, compañera. Hola, Ger. Yo vengo, digamos, de allá de Los Pagos de Buenos Aires y realmente yo también te quería preguntar cómo estás viendo hoy la situación allá en Buenos Aires, sobre todo esto que pensé que está todo parado, digamos, nunca funcionó muy bien el Congreso, imaginémonos todo parado, ¿no? Sí, sí. La magnitud, yo me acuerdo las últimas veces que fui a Buenos Aires, era todos los puentes, alguna familia viviendo, sobre calles, avenidas, esquivando gente para no pisarla, ¿no? Que está viviendo en las calles. Yo creo que en esa magnitud capaz se refería un poco Tomás, entendiendo que hay un 42% de pobreza, casi Claro. un 20% de indigencia. ¿Cómo ves vos el panorama desde allá, desde Buenos Aires? Y bueno, también esta preocupación de que esté todo parado, ¿no? Parece que el Estado no arranca, ¿no? Sí, bueno, varios temas ahí. Primero, bueno, lo que es Buenos Aires es lo que más, las organizaciones que presentamos el proyecto, lo que más venimos caminando, ¿no? Y es de donde salió. Las urbes, digamos, más grandes son las que más población en situación de calle tienen, por una cuestión lógica, que es donde la economía se mueve. Entonces se acercan de diferentes provincias, de diferentes pueblos y terminan todos viviendo en las ciudades grandes en estas condiciones, que son indignas. Y de hecho me animo a repetir las palabras de Horacio Ávila, que que es el referente del Proyecto 7, que él estuvo en la calle, donde lo dice muy claro: no se vive en la calle, se sobrevive. Claro. Eso como primero. En la capital y en el Gran Buenos Aires la magnitud es inmensa. De hecho se ha crecido, estimamos que entre un 20 y un 30% en lo que fue el último año de pandemia. Claro. O sea, si el último censo de la ciudad de Buenos Aires únicamente había arrojado 8.000 y pico de personas, imaginémonos ahora un 20-30% más, y en el conurbano. De todas maneras, el proyecto tiene un carácter de federal, que eso es un poco también lo que está bueno, porque no tenemos datos y no tenemos idea cuál es la dimensión que llega en todo el país. Hablamos de Córdoba, Santa Fe, Claro, Mendoza, claro. por decir alguna de las ciudades más grandes, que también, bueno, Salta. De hecho, nosotros tenemos espacios ahí en Jujuy que laburan con personas en situación de calle, y estamos hablando de provincias que quizá uno ni se imagina que pueda haber y no lo dimensiona. Entonces, eso federal, en capital y en el conurbano está estalladísimo. Lamentablemente, encima, cuando digo los números son una mierda y las estadísticas, pero este 42% que hablamos de pobreza, pensar que 50% son niños. Claro. O sea, entonces terrible. es abismal, y de hecho el caso que conmovió a toda la Argentina, que fue el caso de la niña M, como la llaman ahora, lo mal manejado que estuvo mediáticamente, porque han salido profesionales, expertos a hablar barbaridades desde una ignorancia de lo que es la problemática, que terminó revictimizando a la nena y a la madre. Y a la madre. O sea, Sí, estamos sí, sí. hablando de, uno dice, bueno, pero en algunos lugares y en algunos distritos ya existen legislaciones, leyes que no se están respetando, pero que abordan la problemática. Sí, perfecto, en Ciudad de Buenos Aires existe, y de hecho parte del proyecto de ley toma como base algunas de las cosas del proyecto de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 3706, Claro. donde tiene un sistema de atención inmediata, donde tiene los móviles, donde tienes una línea telefónica, y donde se supone que se acercan y te brindan y llevan la asistencia social del Estado y los llevan a la calle. Por supuesto que en Cava es sumamente deficiente, y sobre todo porque estamos hablando de que gobierna Larreta, que detesta a los pobres. Claro. Entonces, es un departamento de desarrollo social que está totalmente desfinanciado. Es mucha teoría, mucho palabrerío, pero en la práctica No pasa. hace agua por todos lados. Y el caso de la mamá de la niña M es el claro ejemplo. O sea, ella tuvo 7 intervenciones por parte del Sí. Estado antes de que se haga público y pase lo que pase. Y son todas fallidas. Entonces, nosotros cual. lo que un poco proponíamos cuando hicimos la presentación en el Congreso, que le decíamos al Estado, no hay que reinventar la rueda, tienen que escuchar, venir, embarrarse, ver el laburo que se hace de las organizaciones sociales, que sí damos una respuesta, porque entendemos la problemática, que con un abordaje integral que va atravesada por salud mental, por salud mismo, la guardia básica, por educación, por trabajo, por vivienda,
por un montón de áreas que no se está abordando hoy en día y por eso están las fallas que hay. Y también desmitificar de que no es un problema estructural que viene y que no se va a poder modificar. Se puede modificar, lo que se necesita es voluntad política y que pongan los recursos donde hay que ponerlos. Tal cual, es modificable y son recursos básicos lo que se pide, o sea, es totalmente modificable. Yo capaz para agregar un poquito, bueno, nos queda poco tiempo, pero para que no me queden en la cabeza, como para remarcar, porque digamos, nosotros también tenemos todo el trabajo de RENAVAP, que es con barrios populares, donde hay faltante de servicios, pero digamos, esta ley es todavía para gente, digamos, que está peor que el registro de RENAVAP, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de gente que no tiene un colchón, no tiene nada, ¿no? Gente que no tiene documentos, que no tiene un colchón, que no tiene ningún tipo de derecho garantizado, y que es justamente el excluido de la exclusión. Muchísimos se cayeron del sistema en el 2001 aproximadamente, por ahí. Pero muchísimas otras son generaciones enteras en situación de calle. O sea, hoy tenemos 3 generaciones en calle. Claro. Coti. Y sí. Perdón, Coti, te agradecemos infinitamente. La verdad es que no nos atrevimos a hacer un programa de 2 horas, estamos con uno de 1 hora y no nos arrepentimos, me parece. Pero ya lo vamos a cambiar. Pero tenemos que pasar ya a la siguiente parte. Vayan. Y no, igualmente agradecerte, fue clarísimo todo, me parece, incluso rescato la mirada integral de todas estas cuestiones, que es poder abarcarlas de diferentes ejes por lo menos. Muchísimas gracias, Coti, por este contacto. Espero poder... Por nada, chicos. Porque podamos volver a comunicarnos luego. Muchas gracias. Dale, gracias por el espacio. Un Chau, abrazo. Ejercer el poder corrompe. Someterse a él degrada. No terminé todavía. No terminé todavía.